Mersault es un hombre indiferente, uno que no se ve afectado por la muerte de su madre y que por algo tan insignificante como el clima asesina a sangre fría a un desconocido. Este es el protagonista de El extranjero, novela de Albert Camus, y pieza fundamental de la investigación que hoy vamos a compartir con ustedes. En este video vamos a hablar de consideraciones éticas sobre El extranjero de Camus a partir del concepto del nihilismo, un artículo de investigación escrito por las docentes de la Universidad de Medellín, Natalia Rocío Grisales Ramírez y Claudia María Amaya Franco, con quien tuvimos el gusto de hablar. Lo primero que nos gustaría hablar contigo es sobre algo que mencionas justo en el inicio del artículo, que es la mediación entre literatura y filosofía. Es como el cruce entre las dos disciplinas, sin elevar a la una ni degradar a la otra. Entonces nos interesa saber cómo este proceso, cómo fue para ustedes. Bien, ante todo, muchas gracias por la invitación, por interesarse en este artículo. Este artículo es producto de una investigación que hice para obtener el título de doctora en filosofía en la Bolivariana. Digo eso porque permite también acercarme a la pregunta que me hace sobre la mediación entre filosofía y literatura, en la que muchas veces termina sacrificada una de las dos. Yo estudié pues la licenciatura en Filosofía y Letras, que justamente trata de atender a ambas disciplinas, y también al hecho de que en el origen de la filosofía hay un vínculo muy estrecho también con la palabra. Si pensamos, por ejemplo, en la retórica, que surge en el siglo V antes de Cristo, muy paralela a la hermenéutica, y por eso hay una cercanía pues importante entre filosofía y literatura, del lado de la hermenéutica, de teorías literarias como la estética de la recepción, por ejemplo, que vinculan incluso a la literatura con la filosofía y también con la semiótica. Muchas gracias. Y ya sobre también este proceso, entonces nos preguntábamos sobre un poco la metodología de esa investigación. Bueno, el método de la investigación fue el método hermenéutico. Además de estar, porque por ejemplo en este artículo Walter Benjamin es importante, es también porque esa mediación entre filosofía y literatura la traté de hacer desde la óptica de la Escuela de Frankfurt, en donde hay análisis muy importantes de la obra, por ejemplo, de Franz Kafka, de Dostoyevsky, y vinculados siempre como al contexto de lo social. Entonces, además de ser la mediación entre literatura y filosofía, es la mediación entre literatura y sociedad, como el lugar que las obras de arte literarias ocupan en el contexto social en el que surgen. Claro, sí, también mencionaban un poco eso del contexto de la Segunda Guerra Mundial, pues en todo este accionar y psique del protagonista del extranjero, que pues es muy importante también entonces la relación entre la obra literaria y el mundo real, más allá de las palabras. Entonces también nos preguntábamos como ese impacto real de, en este caso, la novela El extranjero, en el lector. Nos preguntábamos si pues al menos para ti una novela como El extranjero puede un poco cambiar la perspectiva ética del lector. Sí, eso fue algo problemático en el artículo, justamente porque Mersault, el protagonista de la novela, no es propiamente un modelo a seguir. Él es un hombre alegre, un hombre que trabaja, pero al mismo tiempo un hombre que siente como un absoluto desinterés por los demás. Y es ahí donde entonces una de las perspectivas de análisis fue entonces el nihilismo. El nihilismo es un concepto que nombra aquella condición de lo humano que acontece tras el reconocimiento de la inexistencia de Dios, o en términos de Nietzsche, de que Dios ha muerto. Al decir eso, lo que está queriendo decir es que Dios ya no está en el centro de la vida de los seres humanos. Entonces, toda esa fe puesta en Dios y en su existencia tiene que devolverse sobre los seres humanos, y puede devolverse de distintas maneras. Una como un suplemento de libertad, o también bajo la forma de cierta indiferencia o ausencia de sentido. Nos gustaría saber si tienes como algún consejo o algo que decirle a alguien, pues a un joven que esté buscando adentrarse un poco más en esta relación entre
literatura y filosofía. Bueno, hay vínculos estrechos entre literatura y filosofía, hay obras literarias y es lo que a mí me ha gustado, digamos, la deriva investigativa que me ha gustado, que es mirar a la filosofía, a la literatura desde algunos conceptos filosóficos. Y no, el consejo para todos es retomar como el hábito y la pasión por la lectura. Hay personajes muy, muy bellos de los que podemos aprender mucho. Yo creo en eso que dice la hermenéutica, por ejemplo, de Paul Ricoeur, de que la literatura nos permite conocernos a nosotros mismos a través de estos personajes. ¿Qué tan parecidos somos a Mersault? ¿O qué tanto nos distanciamos de él? ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estamos con los actos que él lleva a cabo? ¿Hasta qué punto nuestra rebeldía también tiene algo de nihilismo? Sí, eso es como la invitación a leer, acercarnos a estos hermosos personajes y autores que son como decía Richard Bernstein, es como establecer conversaciones con los seres más sublimes de la humanidad. Muchas gracias por darnos el tiempo para estas preguntas y pues sí nos gustó mucho tu trabajo y el de la profesora Natalia. Ah, qué bueno, muchas gracias por la invitación. Agradecemos a la profesora Claudia María por su participación. Esperamos tener la oportunidad de trabajar de nuevo con ella y les recomendamos leer por ustedes mismos el artículo de estas dedicadas profesoras y académicas.